Estamos en Palabra de Campo y le damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Es David Miazo, director de Data Miazo. Es economista y tiene muchísima experiencia además en el sector agropecuario y tantas veces hemos conversado acerca de la actualidad, de la coyuntura, en fin, de las cosas de las que hablamos habitualmente en el programa y de la Argentina. Gracias, David, por estar acá. Un gusto estar acá conversando con vos y con tu audiencia. Qué bueno, gracias por venir. Me parecía súper importante poder charlar en este contexto y en este momento del año, porque además tenemos datos realmente que son fuertes en términos económicos. Yo no sé si muchos cuando empezaba el año, quizá o cuando comenzaba la gestión de Milei, si íbamos a tener este octubre o este balance, estos indicadores económicos, para ser bien concreto, llegando ya al último trimestre del año, que son ingreso de dólares, divisas, inflación, y seguramente vos podés sumar alguno más, pero son favorables para el gobierno. Sí, yo creo que está por encima del mejor escenario que podía tener Caputo, ¿no? Totalmente. Riesgo país en 950 puntos, un dólar en el mismo nivel que enero, con un 100% de inflación al medio, un dato de inflación que vamos a conocer en 10 días, que va a marcar muy probablemente una inflación en el 3. Algunos hablan de algún puntito por debajo del 3, pero el 3 lo perfora antes de fin de año. Salarios que vienen del subsuelo, pero empezaron a pegar la vuelta. Actividad económica, que cayó profundamente en el primer trimestre, pero que empezó a pegar la vuelta. Compra de 1.500 millones de dólares de reservas en octubre. Un blanqueo por 18.000 millones de dólares en efectivo. Recordemos que el de Macri fueron 7.700 millones de dólares en efectivo. Y, está bien, no fue solo eso, sino fue todo lo otro. Había sido el más grande de la historia mundial. Tenemos mucho para blanquear, evidentemente. Sí, en una economía que opera tan en negro. Totalmente. Y con una volatilidad, bueno, yo siempre digo, termina siendo una consecuencia de no solamente la carga fiscal, sino el susto, ¿no? De mucha gente irse al... Pero bueno, es otro tema. Así que mucha gente que incluso pequeño ahorrista sale del sistema, digamos, porque cuando alguien cobra su sueldo, va y compra dólar blue en una cueva, lo que está haciendo es salir del sistema. Exactamente. Sale del blanco, en donde estaba, y se va al negro. Exacto. Una proporción ha sido exactamente eso, que fue comprado en blanco, claro, pero después salió a la caja de seguridad o el colchón y se blanqueó. Y bueno, y eso también va a generar, y está generando, movimiento económico. Se empezó a ver mucho movimiento en las inversiones financieras. De hecho, con bonos subiendo, acciones subiendo, y que creo que va a seguir haciéndolo. Obligaciones negociables, empresas argentinas emitiendo deuda al 5, 6, 7%. Es lo que emiten las empresas chilenas. Claro. Eso también en un contexto de cierto nivel de cepo, donde los argentinos no pueden ir libremente a invertir en bonos del Tesoro de Estados Unidos, está pagando el 4,5%, que es el activo libre de riesgo del mundo, y con esta cantidad de dólares que tiene el sistema, que después también se va a empezar a reflejar algo para los productores en bajo nivel, en muy buenas condiciones de crédito en dólares, porque los bancos tienen exceso de dólares por los depósitos, entonces muy buenas condiciones para lo que es el crédito en dólares, que por ahora sigue restringido a aquellos actores económicos que de alguna manera generan ingresos en dólares o dólar linked. Pero bueno, yo creo que empezó en septiembre la temporada de buenas noticias macro, y tenemos este contexto que es mejor que el escenario que podía pensar Caputo al inicio de la gestión, que obviamente eso convive con indicadores sociales, con niveles récord de pobreza, con salarios todavía por el piso, una actividad económica que empieza a pegar la vuelta, pero que viene de una caída muy profunda. O sea, convive con esa realidad de venir del subsuelo, pero con muchos indicadores que hacen ser optimistas. Y eso es lo que se termina reflejando en que, por ejemplo, los bonos, por dar una idea, subieron 80% de precio en lo que va el año en dólares. Es un montón. Es un montón. Claro. Y eso de alguna manera refleja ese optimismo. O el dólar, que siempre es un termómetro de la Argentina, en el mismo nivel que septiembre del año pasado y que enero. Claro. Pero que también que septiembre, octubre del año pasado, que te acordás que pegó esa disparada, estamos en esos niveles. Yo me pregunto, y estoy seguro que además mucha gente se lo pregunta, esto de
viste que nosotros le decimos a esta parte, aparte porque en la prensa nos encanta poner títulos o motes, pero ahora se le dice el veranito financiero, o este veranito para Milei del dólar, y cuando uno dice veranito, bueno, la realidad es que el de verano después termina, viene el otoño, viene el invierno, y ahí las cosas empiezan a cambiar. Y cuando escucho, y me parece que le pasa además a mucha gente, cuando escuchan, che, subieron un montón los bonos, da la impresión de que hay una parte de la sociedad que está haciendo buenos negocios y que le está yendo muy bien, y la otra no tanto. Y ahí me meto en lo que vos decías recién de la actividad económica. Entonces, ¿qué expectativa hay para toda esa gente que no está en la burbuja de los bonos o de las acciones, que evidentemente son indicadores de la economía, que son buenos? Quiere decir que algo está funcionando bien, pero claro, hay otra parte que si tiene un engranaje no está fluyendo como el otro. ¿Me explico? Sí, te explicas perfecto. Bueno, hay cuestiones como el dólar, los bonos, las acciones que se anticipan, ¿no? Si empieza a haber optimismo respecto al futuro, es lo que primero reacciona, ¿no? Y esa es como la primera reacción que tenés. Como cuando pasa lo contrario, se hunden en un día y por ahí la actividad económica, el resto de las cosas, tiene un rezago importante. Pero es eso, se anticipa la situación. O sea, eso que te está diciendo, hay mucha gente que está confiando en el futuro del país, por eso invierte en empresas argentinas, como son las acciones, invierte en deuda de empresas argentinas, como son las obligaciones negociables, o invierte en deuda del Estado porque cree que el Estado la va a poder repagar, ¿no? Entonces, eso de alguna manera se anticipa. Esa anticipación, después, o ese optimismo, después se tiene que convertir en inversión real, ¿no? Que también viene del piso. Y es lo que tiene que empezar a pasar y que en algunos sectores está pasando. ¿Qué pasa? Los distintos sectores van a distintas velocidades porque el contexto para cada uno es distinto. Vos tenés vaca muerta, energía en general, minería con mucha expectativa, que es donde se están dando el grueso de las inversiones. Caputo ayer largó un tuit con los primeros 3 proyectos RIGI por $1.500 millones. Todavía no sabemos bien cuáles son, pero estimamos que son todos ligados a esos minería, sectores. Tal cual. Entonces tenés esos sectores que son los que de alguna manera están funcionando como locomotora de este arranque de la inversión. Tenés otros sectores que son muy competitivos, como lo es la agricultura, que no está en una situación mejor que la haga traccionar, ¿no? O sea, no está en una buena situación de rentabilidad que le haga traccionar inversiones. Entonces, es un sector competitivo, pero que hoy no va a ser de los que traccionan. Sí traccionó vía actividad económica porque lo comparamos el año pasado de la sequía, pero no está traccionando porque no le mejoraron los fundamentales del negocio. Y después tenemos otros sectores que, lejos de estas otras dos situaciones, están en negativo. ¿Por qué? Porque son sectores que se dedicaban al comercio interno, digamos, que de alguna manera sustituyen importaciones, y esto se empieza a dar en un contexto de desprotección y de apertura comercial, que obviamente muchos de estos sectores se van a ver golpeados. Entonces tenés esas velocidades, uno que avanza, otro que no avance tanto y otro que frena, y eso también tiene sus repercusiones geográficas. Gran Buenos Aires tiene mucho de esto del consumo interno, ¿no? Y a su vez, las grandes ciudades en general, mucho componente de servicios, que estuvo muy afectado por la caída de poder adquisitivo, etcétera. La Patagonia y Neuquén, etcétera, con el boom energético, que faltan trabajadores, faltan casas, falta todo, porque está generado un polo. Y al medio, digamos, la pampa húmeda, con esta situación de que tenés un sector que funciona, que es competitivo, pero que no tracciona hoy, no está traccionando positivamente hoy. Tampoco negativamente, pero tampoco positivamente. Entonces, también eso tiene sus cuestiones de sectores y sus cuestiones regionales, que obviamente cada uno desde donde lo esté viendo ve una situación distinta. Claramente con el gobierno de Milei hay un montón de variables que se van ordenando de la macro y están quitando un montón de regulaciones que había que entorpecían de alguna forma la dinámica, por lo menos en la actividad agropecuaria. Me imagino que esto también se hace extensivo a otras actividades donde quizá uno porque tenemos el foco y el ojo puesto en el agro no le ponemos tanta atención, pero debe estar también pasando. Ahora, me pregunto un poquito más allá de esta mirada, de estos indicadores positivos, ¿no? Si en la Argentina realmente se está pensando, o sea, si hay alguien pensando en algún lugar, bueno, ¿qué vamos a hacer dentro de los próximos 20, 30 años, digamos? Porque es verdad que en algún momento van a llegar los dólares de la minería, ojalá, o los dólares del petróleo, que están mucho más cerca que los de la minería, pero
¿alguien está pensando en cuál va a ser el futuro de la Argentina definiendo, bueno, estos son los sectores estratégicos del país a donde le vamos a poner un montón de foco? Quizá el foco sea incluso bajar un poco de la carga impositiva, y hablo por el agro en particular. Porque cuando comparamos, por ejemplo, otros países como Chile sí han definido, recién vos nombraste a Chile sí definió sus sectores estratégicos hace un montón, lo hizo. Dijo, nosotros vamos a hacer minería. Y nadie se preocupa por qué en Chile no hay fabricación de autos exponencial. Y acá de repente como que estamos todavía, bueno, pero tengamos autos, subsidiemos el auto, saquémosle a este que es el del agro, ahí lo dejamos ahí. Y mira como que cuando querés revisar la situación desde el punto de vista un poco más cenital, decís, bueno, pero pará, el agro no creció mucho, los autos está ahí siempre luchándola. ¿Ves que en algún momento, a partir de estos indicadores económicos, esto pueda empezar a ser una realidad alguna vez? Sí, dos cosas. La primera es que esta parte del programa económico es estabilización, ¿no? Estabilizar, porque sin estabilidad no tenés proyección, no tenés crédito. O sea, muchas de las otras cosas, sea el modelo que elijas, no está. Entonces, creo que estamos en esa parte todavía. Respecto al modelo, yo creo que el gobierno tiene su idea, pero creo que no hay un consenso político sobre eso. Okay. ¿No? Entonces, tranquilamente, seguimos en estos péndulos que venimos a Argentina. Un gobierno intentando ir para un lado y viniendo el otro gobierno yendo para el otro, y generando las volatilidades, además de la volatilidad macro. Yo creo que eso es lo que falta hacia adelante, ¿no? El consenso de decir, bueno, estamos todos medianamente de acuerdo con que esto es, o yo porque hoy estoy sentado acá digo que hay que ir para allá, pero si mañana me sacan del sillón de Rivadavia hacen todo lo contrario. Creo que todavía estamos en esa posición de no haber acuerdos. El gobierno creo que sí tiene una idea de sectores competitivos como son el agro, que por ahora no le ha dado demasiado más que el resto de la estabilidad, y ahí en algún momento se espera que se normalice la cuestión de las retenciones, que no existe ningún otro país agropecuario del mundo salvo Rusia. Las energías, la minería, la economía del conocimiento, y empezar a quitar protecciones a los sectores industriales, desde autos a textiles, a electrónica. Creo que esa idea de plan, de programa, de modelo del gobierno está bastante clara, ¿no? De que ese es el camino que están buscando. El tema de muchos sectores, obviamente, te discuten los tiempos. Ok, abrí la economía, bajá los aranceles, que vengan los productos a competir. Pero bueno, bájame la carga positiva. Dame un par de años de estabilidad para que yo pueda adaptarme y tener escala, ¿no? Empiezan muchas de esas discusiones. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Como estás en un contexto de que la prioridad es estabilizar y la prioridad son los precios, me parece que viene primero el huevo que la gallina, en el sentido de la apertura y todo, y que bajen los precios y que la gente vea ese efecto, aunque no le dé tiempo al resto de los sectores a acomodarse, o los que puedan acomodarse. No sé si me hice mucho lío para explicar, pero obviamente en esos tiempos de que si viene primero la apertura o la normalización de la economía para que puedan competir de par a par con escala, porque ¿cuál es la diferencia con otros países? La escala, ¿no? De las plantas, los costos, la carga tributaria, los mercados. Muchos de los grandes exportadores mundiales de productos industriales, tecnológicos, parten de grandes mercados, ¿no? China, Estados Unidos, el propio Brasil. A nosotros nos cuesta, dentro del Mercosur, competirle a la industria brasilera, porque también tienen muchos mercados que le permiten tener mucha escala, ¿no? Europa lo amplió con la Unión Europea, entonces bueno, muchos otros países lo han hecho a través de tratados comerciales, que eso es lo que siempre por ahí se contrapone con Argentina. Pero bueno, yo creo que está yendo por ahí, y esa es clara la idea del gobierno. De nuevo, falta el consenso como para decir, Argentina va por acá los próximos 20, 30 años. Sí, pues, yo te digo, Argentina va por acá los próximos 3. De ahí en adelante no sé. Claro, o 3 meses. No, está bueno charlar de esto, porque cuando uno mira el resto de la región, digo, no hay que mirar, no estamos mirando Finlandia, estamos mirando Chile, Brasil, Uruguay. Y es interesante lo que decía respecto del consenso político, porque claro, en todos esos países, si vos te fijás, tienen el denominador común que han cambiado de signos políticos, pero a nadie en Chile se le ocurrió discutir, nosotros vamos a ser un país que va a ser top en minería. A nadie se le ocurrió pensar eso. Ni a Bachelet ni a Piñeira, digamos. Y puedo hacer el mismo ejemplo en Brasil con el agro, o sea, ni a Lula ni a Bolsonaro se les ocurrió replantear en algún momento, habrán tenido sus matices,
pero a nadie se le ocurrió plantearlo. Bueno, acá sí se nos ocurre plantearlo, claramente. Digamos. Bueno, de hecho, reciente. Yo pongo el ejemplo siempre de Brasil, a ver, con las retenciones. Sí, sí. Brasil no tiene mucho menos problemas sociales que Argentina. No, tal cual. Y tranquilamente podría decidir solucionarlo, porque Argentina no lo solucionó, poniendo retenciones y teniendo más recursos públicos para repartir más. Uh-huh. Pero, como decís vos, ni se les ocurre a ningún sector político hacerlo porque entienden que lo importante de fondo y la manera sustentable de hacer las cosas es con generación de riqueza. O sea, la forma en la que Argentina va a salir adelante es con más producción, más exportaciones, más inversiones, y que todo eso redunda en más empleo genuino. Tal cual. Entonces creo que eso es una de las cosas que se entendió en la región, y después, como decís vos, la definición de ciertos modelos, y atrás de todo eso la estabilidad macro. Lo que entendieron muchos de los países de la región, que ahora Bolivia está complicada, Brasil con un déficit fiscal bastante profundo, que digamos lo están poniendo en duda o a prueba, pero Perú, que han tenido muchísimos problemas políticos, con un orden macroeconómico de fondo, que es lo que le ha permitido no descarrilarse. Lo mismo Brasil, Chile, lo mismo Paraguay. Lo que ha entendido, el consenso sí ha sido más macro. El Estado no tiene que gastar mucho más de lo que recauda y no hay que imprimir dinero. Punto. Esas dos, y no hay que atrasar de manera significativa los tipos de cambio, porque si yo no hago ninguna de esas dos cosas, tampoco se me atrasa necesariamente. Entonces, esos contextos de esos consensos de la política fiscal, monetaria y cambiaria es lo que le ha permitido a los otros países gozar de estabilidad. Claro. Después estaremos de acuerdo si el modelo económico de uno o del otro, pero por lo menos sobre un marco de estabilidad que les permite crecer, les permite invertir. Sobrevoló hace un ratito en la charla la rentabilidad de los productores agropecuarios. Lo dejamos para la segunda parte de la charla. Está con nosotros David Miazo, que es director de Data Miazo. Es economista y estamos conversando acerca de la realidad de la Argentina y del sector agropecuario. Quédate. Ya vuelve Daniel Aprile en Radio 10.